Bien, ¿sabés que siempre decimos que las cosas más lindas están en el corte? Obviamente. En este caso no, porque la verdad que ha sido un programón el primer corte, así que bueno, seguimos. Bueno, y seguimos perfecto. con Malvinas, Bien. porque es lo que queremos saber, que no nos han dicho. Perfecto. Como te dije, más conferencias tenemos que Hay, hacer. hay que organizarlas, Y ¿no? Hay que cursos. Y después se viene el libro. todo, después viene el libro. ¿Cómo se llega a la guerra? A ver, el gobierno militar estaba en un proceso final, como lo dije antes, ¿no es cierto? Se iban a cumplir 150 años de la ocupación ilegal del Reino Unido. Entonces se comienza en los años 70 a preparar un desembarco para Malvinas. Algo interesante, hubo un presidente, el general Perón, que para la historia argentina es importante, aunque políticamente es muy discutido, que en sus 3 gobiernos quiso recuperar las islas, en sus 3 gobiernos. Y en el último gobierno estuvo a punto, porque hubo una negociación real, para que en 30 años flameara la bandera argentina. Pero el presidente Perón, antes de firmar los papers oficiales, fallece. En consecuencia, la operación decae. Después va a asumir en Inglaterra Margaret Thatcher, una mujer, digamos, realmente con un poder muy importante, una solvencia intelectual muy brillante, que sostuvo que 1 metro cuadrado del suelo malvinense no podía ser entregado a los argentinos. Así que va a suceder algo importante y, a ver, anecdótico. Uno de los familiares de Graciela Alfano, así ponemos un poquito de intriga. Sí, No, pero está todo entrelazado. Todo entrelazado. A ver, Malvinas. Como dijimos el primer bloque, ¿quién se lo perdió? Es todo Malvinas. Sí, hablamos del presidente actual de la República de Uruguay. Y ahora que Graciela desciende de Alfano. una de las familias más importantes. Falta hablar de amigo y ahora, Ricardo de Graciela Murara. Alfano, que es mediática, digamos. Un familiar de ella quería comprar una cantidad de hectáreas en Malvinas importantes, ¿no es cierto?, durante el proceso militar, año 77, pero los servicios de inteligencia británicos alertan que iba a ser una compra de argentinos, en consecuencia decae esa operación. Hubiese sido importante porque la posición que se iba a tener del suelo era numerosa, cuantiosa en cuanto a superficie y muy interesante por el lugar. ¿Por qué muy interesante por el lugar? Para ingresar por Malvinas, que son 2 grandes islas, y después un centenar de islotes, hay una gran bahía, y se vendía parte de esa bahía, que se llama San Carlos. Ellos iban a comprar estas tierras y después, bueno, los servicios de inteligencia que actúan en todas partes, en todas las naciones, y está la contrainteligencia, abortó esta operación. En consecuencia, Argentina se estaba preparando por una guerra que era con Chile, por unas islas en el sur, en el Canal de Beagle, y venía fogueada por una cuestión interna, ¿no es cierto? Los 70 tuvieron, tanto Argentina como Uruguay, una cuestión interna bastante compleja, y decide la recuperación armada. A ver. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que había que enviar a las fuerzas a tomar las Islas Malvinas para recuperarlas, ¿no es cierto? En consecuencia se organiza un operativo muy secreto, lo sabían muy pocas personas, 6, 7 personas, y así se comienza a ejecutar la planificación para recuperar las islas. Fue tan secreto que lo sabían todos. Así que bueno, eso es como cuando te digo, no se lo comentes a nadie, y el otro día vas, y estamos hablando antes de la peluquería y lo saben todos. Bueno, acá lo sabían mucho ya. Los ingleses estaban esperando el desembarco argentino, ¿no es cierto? Y ahí, el 2 de abril del 82, hace 40 años, el operativo fue brillante dicho por expertos en guerra, porque la condición era que no se matara a ningún ciudadano de origen británico que habita suelo argentino o que habitaba suelo argentino. Y es elegido un comando para este fin, que falleció ese mismo día, y que es el mártir de la recuperación, y es un hombre que tuvo una integridad bárbara porque con una granada y un cuchillo de comando exigió la rendición del Imperio Británico. Exigió la rendición de un imperio milenario, fabuloso como es el británico. Fallece el 2 de abril, se llamaba Pedro Edgardo Giaquino, y
con un cuchillo de comando y una granada, él exige y logra la rendición del Imperio Británico. La logra. Ese día la bandera del Reino Unido es bajada, es arriada, y ese mismo momento es izado el pabellón argentino. Imagínate la emoción. Claro. Para no solo las autoridades que habían ejecutado el plan, sino para el pueblo entero, ¿no? Pero después, bueno, la política intervino y todo eso derivó en una guerra, no digo sin sentido, pero con consecuencias que hasta el día de hoy Argentina sigue pagando. Porque quedó aislada. Argentina es un país, obviamente, occidentalista, católico, y estaba alineado políticamente a ciertas naciones y a ciertas potencias. Hoy el escenario argentino cambió y cambió. Nuestros aliados, que no son los habituales, que no son potencias aparte, y son consecuencias de una guerra. Las guerras no son gratis. Las repercusiones. A ver, las muertes, las repercusiones, el haber combatido contra el Imperio Británico, Estados Unidos, que fue un aliado muy importante, ¿no es cierto? La OTAN mismo. Argentina pensaba que iba a tener apoyos de Rusia y de China, que eran dos potencias que eran importantes en su momento, hoy más todavía, y ellos han vetado, se abstuvieron de participar, aunque con satélites daban información a las dos naciones. Rusia dio información a británicos y argentinos. Hubo un juego de ajedrez muy perfecto. Y Nelson, toda esta investigación tan profunda, ¿a vos te ha traído problemas? ¿Cómo ha sido? Me ha traído bastantes problemas. Uno de esos es porque estoy acá en Uruguay. Me ha traído problemas en mi casa. En su momento estalló un artefacto explosivo. Yo tenía unos documentos muy importantes, ¿no es cierto? Y a partir de ese momento mi familia se traslada acá a Uruguay, donde nunca tuve problemas. Después esos documentos fueron cedidos al gobierno nacional y ahí se apagó un poco ese fuego. Pero siempre tuve problemas en los teléfonos, en las investigaciones. Ahora tuve, hace poco también, una amenaza a través de una investigación que estoy haciendo, porque molesta, porque, a ver... ¿Pero por qué no quieren que se sepa? Porque no conviene, no conviene. A ver, Malvinas mañana a la mañana vuelve a dominio argentino. Sí. Los ingleses, ¿qué van a hacer? Van a querer quedarse ahí porque tienen su tierra, explotan su tierra. Pero a su vez hay familias anteriores, como la familia del actual presidente de la República, que puede reclamar Luis Lacalle Pou. Claro. Mañana, si, a ver, el presidente Luis Lacalle Pou va a La Haya y dice, quiero reclamar las tierras que eran de mis antepasados, ¿qué pasa? Le corresponde. Porque, a ver, acá hablábamos de un colegio en el corte, ¿no es cierto?, el número 5, que se llama la FOM, ¿no es cierto? Bueno, ellos fueron una familia muy importante, de origen inglés, que se establecen en Montevideo. Después, como tienen un problema de matrimonios entre protestantes y católicos, terminan, digamos, trasladándose entre Buenos Aires, Montevideo, bueno. Pero era una familia tan poderosa que comerciaba cueros y que en un momento le da al gobierno uruguayo empréstitos. Esta familia Lafón, ¿no es cierto?, que la tenemos ahí frente a la alcaldía, en Gorlero, el colegio, llegó a tener el empréstito del 50% de la Plaza Independencia. Es decir, colocó dinero por la gran guerra que había en Uruguay en ese momento, la guerra grande, y el 50% de la Plaza Independencia le correspondía a ellos. En consecuencia, después hubo negociaciones y se le ofreció la compra de todo lo que es Punta del Este. Toda la bahía de Punta del Este se le ofrece a esta familia y la compran. Y de ahí los Lafón ven la visión de decir, a través de la isla Gorriti, tenemos una salida perfecta a las Islas Malvinas. Y la colonizan y crean una gran industria y una gran empresa que aún hoy persiste. No, es impresionante. Es impresionante. Mira, yo recomiendo a quien no vio el primer bloque, que después, después se pasa en YouTube, porque aquí estamos en el horno. Está brutal, pero es impresionante cómo todo se entrelaza con Malvinas. Fíjate que nombramos a indios tehuelches, nombramos al actual presidente de la República, a una actriz famosa mediática argentina. Ese no me quedó claro con Graciela Alfano. Claro, porque un familiar de ella quiso comprar las un familiar de ella. Claro, un familiar de ella, ¿no es cierto? Y encima Graciela Alfano en ese momento... ¿Lo puedes nombrar?
Capózzolo. Bueno, bárbaro. Ahí está, Capózzolo, claro. Que era un gran empresario argentino. Sí, por supuesto, claro, conocido. La operación se da por abortada porque otro gran visitante ilustre de Punta del Este y gran vecino de Punta del Este que falleció, Bernardo Neustadt, fue el que publicó la negociación. Si no, se hubiese realizado. Yo me anoté acá porque es como tengo tanta cosa que no sé. Por eso tengo que 3 horas. Darwin en Maldonado. Ah, claro. Bueno. Darwin fue un personaje fabuloso, es considerado el dios de los ateos, ¿no es cierto?, por su teoría. Vivió en Maldonado, en Montevideo, en la región de Pando también, y elabora parte de su teoría acá, en Maldonado, porque él lo que hacía era, recogía, digamos, flora, fauna, y la enviaba al Museo Británico para estudio. Acá, en Maldonado específicamente, llegó a recoger 500 especies, que las colocaba en frascos con formol y las enviaba a Inglaterra para su estudio. Pero él va a notar algo muy importante. Entre Eso Maldonado, no se sabía, ¿eh? Sí, está todo en el Museo Británico. Él va a notar algo tan importante, pero tan importante para Malvinas también, y Maldonado, que estudia los perros que había en Malvinas, porque él dice, ¿cómo había perros en Malvinas si no había humanos? ¿No es cierto? Esto va a ser lo último que después quizás comente, antes de que te cierre el bloque. No, eso lo quiero saber. Ah, bueno, sí. Porque supuestamente los perros pasaron a través del norte de América, ¿no es cierto? Eran de Siberia, pasaron por el extremo norte y bajaron. Hay presencia en Patagonia hace 12.000 años de hombres. Y Malvinas no fueron descubiertas por los españoles o los portugueses, fueron avistadas. Es un término que todos tienen que saber. Porque muchos dicen, ¿cuándo fueron descubiertas? No fueron descubiertas, fueron avistadas. Estaban pobladas por indios. Indios que en la actualidad conforman el territorio argentino. Eso es lo que me está trayendo problemas a mí, porque muchos dicen, hablar de indios, para algunos sectores de la sociedad, es como hablar de algo que no corresponde, porque la conquista fue la civilización. No, había habitantes. No, están los derechos humanos, obviamente, sobre los indígenas. Y aparte, los ingleses privilegian el derecho de ocupación de pueblos originarios. Y ellos no son un pueblo originario de Malvinas, son un pueblo implantado. Así que el día que esta operación, este estudio, este proyecto, del cual preciso apoyo, así que Punta del Este hay muchos argentinos que pueden llegar a apoyarme. ¿Qué tipo de apoyo? Apoyo un grupo que bueno, yo tengo en Buenos Aires un interesante grupo que se llama Concle de Maipú, que me apoya en algunos movimientos que hago, pero en este momento tengo que hacer en el exterior algunos estudios y necesito apoyo material para poder desarrollarlo a cabo. A ver, lo hago de la manera más correcta, lo hice hace 12 años, hasta el día de ayer se puede decir, y necesito eso. Quiero investigar qué pasó en Chile con un cáliz, porque durante el año 82 el Servicio de Inteligencia británico robó un cáliz de la Catedral de Santiago de Chile. Nunca se supo el motivo, pero el motivo es que los jesuitas, que eran los poseedores de ese cáliz, transmitían información dentro de los cálices. Es decir, grababan los cálices y lo iban transmitiendo a sus superiores. La inteligencia de los jesuitas era asombrosa y ellos conocían la posición de Malvinas desde el siglo XVII. En consecuencia, puede ser que dentro de ese cáliz robado haya datos específicos de las Islas Malvinas y es aún desconocido el tema. Así que bueno, el próximo paso es Chile. Fascinante. ¿El qué? El próximo paso mío es Chile. Es Chile, es fascinante. No sé ni cómo. Bueno, hay que encontrar apoyo. Que cerrar. Hay que encontrar apoyo. Porque ya estoy en el tiempo y viste que Carlos Gutiérrez, si no. Te reta. Te reta. Pero realmente he quedado, como empecé el programa, sorprendida, pero muy sorprendida, asombrada, y estoy segura que la audiencia también. Bueno, yo espero. ¿Cómo se comunican contigo, a ver, Nelson? Por Instagram. Viste que hoy es como. Sí. Mi Instagram es Nelson_es_Nemo. Nelson es Nemo, pero con dos guiones intermedios. Nelson_es_Nemo.
significa Nelson es nadie. Ah, eso te iba a decir. ¿Por qué Nemo? Claro. Nemo por el capitán Nemo, porque Julio Verne también estuvo en las Islas Malvinas. No imaginó no. su submarino famoso, ¿viste? El Nautilus por debajo de Malvinas. Y yo también estuve, también. de hecho no estuvo en Francia, pero imaginó esa posición. ¡Qué belleza! No puedo creer. Mirá, sobre Malvinas escribieron sí. No solamente Julio Verne, que le dan nombre original, Islas Malvinas, y no en inglés Falklands o en francés, Malouines. Así que es muy importante el dato de Julio Verne como un hombre muy interesante en la literatura. Shakespeare mismo va a imaginar a los patagones, a los tehuelches, de una manera muy especial. Shakespeare, amo Shakespeare. A ver, Saint-Exupéry va a hablar sobre la Patagonia y va a escribir su máxima obra, Vuelo Nocturno, basándose en nuestra Patagonia argentina. En consecuencia, todo el movimiento que tiene que ver con eso. Robinson Crusoe vivió en las Islas Malvinas, el personaje. Es decir, hubo un hombre que fue un escocés, Shelrick de apellido, que fue el después que se inspiró Dafoe para escribir la obra. Vivió en Malvinas. Cerrá y vamos. Muchas gracias. Ahí quedó. Muchísimas gracias, Nelson, por haberme acompañado. Fue un placer. Muchas gracias. Amigos, gracias a ustedes también. Cuídense, los quiero un montón. Nos encontramos la semana próxima. Chau, chau.